Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Eduardo Sadot, estamos aquí en su programa de todos los días, El Análisis. El día de hoy vamos a hablar sobre economía y un poco de historia, y para esto nos acompaña el maestro Mario Rosales Betancourt. Mario Rosales, muy buenas noches. Muy buenas noches, Eduardo, realmente me da mucho gusto, sabes que entre nosotros ha habido una amistad larga, añeja, y pues desde luego siempre platicar contigo es un motivo de gran alegría. Muchas gracias. Mario Rosales Betancourt es un profesor de la antes CENEP Acatlán o IFES Acatlán, que es una de las escuelas desconcentradas de la UNAM en la región de la zona de Ciudad Satélite, en el municipio de Naucalpan, un municipio conurbado a la Ciudad de México. Mario Rosales Betancourt ha dirigido infinidad de tesis a muchos profesores, a muchos abogados, es profesor definitivo en algunas materias y además ha sido sinodal de exámenes de oposición en la Facultad de Derecho de Acatlán. Y Mario Rosales, además de ser profesor definitivo, y además de esto tiene obra escrita, es un profesor fundador de materias como Derecho Económico, es profesor de Derecho Internacional, y bueno, además de todo eso, es un gran amigo. Mario, este programa lo dedicamos los martes a platicar un poco de historia, a platicar un poco de cosas que tienen que ver con el presente. Y comenzaremos por hablar de historia y sobre todo de historia de la economía. Tú que eres un experto en todos estos temas, ¿qué me puedes platicar y qué podemos decir, las anécdotas o los detalles curiosos, que tú conoces muchos de ellos, sobre la economía y la historia de la economía en el mundo, y luego nos concentraremos en México? Adelante, Mario Rosales. Sí, mira, sobre todo me necesito hablar en general de economía, sino hablar del tema, que es las crisis económicas. Y si nos remontamos a la historia, el primer texto que habla ya de crisis económicas es precisamente la Biblia. Habla de una historia que tiene que ver con las crisis económicas y con la solución por parte del Estado a las crisis económicas. Seguramente todos recordamos esa parte en la que aparece un personaje que es José, que sus hermanos le vendieron a un vendedor llamado Putifar como esclavo, cae en la cárcel interpreta sueños y le llega la noticia al faraón. Entonces el faraón pues le llama la atención, le dice, oye, ven a interpretar el sueño, porque le había interpretado el sueño a alguien que era pues quien era su cocinero. Entonces llaman a José y el faraón le platica su sueño, y su sueño es que hay 7 vacas gordas, sanas, que aparecen, y después aparecen 7 vacas flacas, enfermas, y lo mismo pasa con 7 espigas de trigo. Entonces José le dice al faraón de Egipto, mira, esto significa que va a haber un periodo de 7 años, que va a haber una gran abundancia en la economía, va a haber muy buenas cosechas, va a estar todo muy bien, pero después, y esto los dos sueños dicen lo mismo, dice José, va a haber 7 años en los que va a haber sequía, en los que va a haber falta de agua, en fin, va a haber muchos problemas económicos. Y por eso le dice José al faraón, yo te invito a que preveas que va a haber una crisis económica y nombres a alguien que se encargue de guardar el trigo, de conservar la carne, etcétera, etcétera, para los 7 años malos, y el faraón nombra al propio José. O sea, aquí vemos la primera vez que se habla ya de una crisis, de ciclos económicos, claro, ligados inicial y esencialmente a la agricultura. Ya después, las crisis económicas, ya con el desarrollo evidentemente del capitalismo, ya las crisis económicas al principio eran crisis fundamentalmente en lo que ahora llamamos sector primario, o sea, agricultura, ganadería, por los mismos ciclos agrícolas. Hay épocas que hay buenas cosechas, hay épocas de malas cosechas, y bueno, eso era lo que implicaba la problemática económica de esas poblaciones, llamemos en la antigüedad. Incluso una de las posibilidades de por qué cayó el Imperio Romano tiene que ver con una severa crisis en la producción de alimentos. Bueno, pero decimos las crisis ya más actuales, las que tienen que ver con los fenómenos contemporáneos, pues inician propiamente con el capitalismo, cuando ya empieza la producción de la industria,
la producción a gran escala con la revolución industrial. Y entonces hay quienes se preocupan, porque dicen, bueno, el problema es que estamos produciendo tanto, que va a llegar un momento en el que no se va a vender todo lo que estamos produciendo, producimos mucho. Ya el propio Adam Smith ha hablado de que gracias a, por ejemplo, la división del trabajo, una fábrica de alfileres podía producir miles de alfileres en comparación con lo que individualmente se podía hacer. Entonces dice, pues llega a haber el problema en el que a lo mejor no se vende. Entonces aparecieron algunos economistas, en este caso Juan Bautista Seit, que dice, no, las crisis no existen. Un poco lo que algún secretario de aquí en México dijo, es un mito genial. O sea, no existen las crisis económicas, no puede haber crisis económicas porque la oferta crea la propia demanda, esto es, las empresas en el momento que contratan a trabajadores, les pagan sueldos, con ese sueldo los trabajadores compran cosas y por lo mismo no puede haber una crisis generalizada de que los productos no se vendan. Sin embargo, por la misma época apareció otro pensador muy negativo en muchos aspectos, que es Malthus, que veía que la población estaba creciendo mucho y veía por un lado de que mientras la producción de alimentos crece aritméticamente 1, 2, 3, 4, la de la población es geométrica, 2, 4, 8, 16. Entonces, la primera gran crisis tiene que ver con el fenómeno de que los alimentos no van a alcanzar por el crecimiento de la población. Y el otro aspecto que explica Malthus es de que de repente los que invierten no gastan sus ingresos en comprar, por ejemplo, pensemos una industria automotriz, en comprar un nuevo coche. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Al no venderse estos coches, al año que sigue tienen que producir menos, tienen que despedir trabajadores, y esto es lo que va generando, ya estamos hablando en el siglo XVIII, de las primeras crisis de sobreproducción, crisis que, por ejemplo, Malthus proponía que hubiese un consumo improductivo, esto es, gente que consumiera, pero sin producir, para que los productores, principalmente los grandes empresarios, en su deseo de reinvertir y no consumir, pues no iban a consumir y la forma de solucionar ese problema era que hubiese personas que consumieran sin producir, una cosa muy rara, pero que fue la base, curiosamente, del pensamiento al que vamos a llegar ahorita, que es el pensamiento de Keynes. Bueno, se presentan las crisis, o sea, las realidades de que en el siglo XVIII se presentaron crisis, a veces crisis ligadas a fenómenos de guerra, a otro tipo de cosas, pero ya crisis que tenían que ver con ese gran progreso que estaba teniendo la humanidad. Incluso, pues uno de los grandes analistas de la economía, que es Carlos Marx, en su manifiesto comunista, explica que estas crisis, estos ciclos económicos, se van a dar como un resultado del desarrollo, del gran desarrollo, que es el desarrollo de la burguesía. Dice, la burguesía ha logrado, o sea, al principio Marx alaba la actividad de la burguesía, es una clase inicialmente muy revolucionaria. Él dice, ha logrado desarrollos tecnológicos, desarrollos de potencialidad económica grandes, mayores que los que ha logrado en las últimas décadas, dice él, lo que no había logrado la humanidad en mucho tiempo. Pero le está pasando, dice él, lo de el aprendiz de un brujo. Entonces, seguramente todos nuestros amigos vieron una magnífica película, que no la haya visto, se las recomiendo mucho, que es Fantasía de Disney. Que empieza con una caricatura de Mickey Mouse, en el que Mickey Mouse además es una pieza musical muy bella, le roba la varita a un mago que le está obligando a cargar agua. Entonces pone a trabajar a esta escoba, que le salen brazos y piernas, y lleva agua, y de repente el aprendiz de brujo ya no lo puede controlar, y empieza a inundarse, empieza a ahogarse. Dice Marx,
pues le está pasando al sistema capitalista lo mismo que ese aprendiz de brujo. Desarrolló tales fuerzas productivas que ya no puede controlar. Entonces las crisis económicas, se llaman ciclos, pero en realidad no son cíclicos, o sea, no es que se van a presentar cada determinado tiempo, sino de repente pueden presentarse, de repente pueden tardar más tiempo en vez de presentar otra, a veces menos. Bueno, estas situaciones que son las crisis económicas, dice él, son naturales del sistema capitalista y van a provocar que se termine definitivamente con el sistema capitalista. O sea, su tesis era lo que se conoció como la tesis catastrofista, o sea, la gran catástrofe del capitalismo. Y parecía que Marx empezó a tener razón, sobre todo cuando, después de un gran auge económico, producto de la Primera Guerra Mundial, se vive en el mundo lo que ahora llamamos los alegres 20, época que conocemos por el Charleston, que conocemos por muchas otras cosas, y que en realidad significó una gran abundancia, un gran desarrollo de la industria automotriz. O sea, la Primera Guerra Mundial logró grandes desarrollos tecnológicos que se produjeron en forma masiva para producir bienes y servicios de gran importancia. Se desarrolló la industria principalmente eléctrica, la industria petroquímica y de general petrolera, desde luego el automóvil, etcétera, etcétera. Y está todo el mundo muy feliz. Las acciones subían exageradamente, a alguien le convenía más comprar acciones que trabajar, pero de repente llega un día fatídico del año 1929, y todo lo que había sido esa gran fiesta económica, de gran progreso, etcétera, pues se termina y viene una terrible crisis en la que se va a producir un gran desempleo, van a quebrar muchas empresas, obviamente los mercados de valores se van a terminar, y ese es, digamos, el gran momento de una... Es la crisis del 20. Es la crisis del 29, exactamente. Esa crisis que hasta la actual era la crisis que era la más grave que había tenido la humanidad, porque afectó a muchos países del mundo y porque desgraciadamente pues sus efectos fueron logrados solucionar por el que muchos llaman el gran médico del capitalismo. El parteaguas del 29, Mario. Mario, si me permites, vamos a... ¿Perdón? Aquí sí se perdió un poquito el audio. Hola, soy Tefi Escudero, entrenadora de Mobius CrossFit. No te pierdas toda la programación en Despierta TV. La
La reapertura está iniciando y Shell Organics tiene los productos de limpieza que tú necesitas. Al ser fabricantes y avalados por la COFEPRIS, te garantizamos la calidad del servicio que te ofrecemos. Con Shell Organics eliminas el 99% de virus y bacterias, pues es aplicado por personal calificado para así obtener espacios libres y seguros. Contáctanos al 9983 9942 30. Somos Shell Organics. Estamos aquí en Despierta TV, en el análisis, y estamos platicando con el maestro Mario Rosales Betancourt, quien es profesor definitivo por oposición en materias como Derecho Económico. Mario, estamos platicando de cómo se inician estas crisis, y a mí me recuerda, porque déjame presumir que en alguna etapa de mi vida en la carrera tú fuiste un maestro. Y yo me acuerdo de un maestro que daba clases de teoría económica, de historia del pensamiento económico, que nos hablaba sobre la teoría de Malthus y precisamente que la explosión demográfica y la oferta y la demanda de alguna manera desequilibra el mercado. Yo he sostenido muchas veces que una de las principales crisis del sistema capitalista y en general de la sociedad actual es precisamente la desmedida explosión demográfica. Y también me llama la atención, y debo de apuntarlo, que hace muchos años, más de 10, que yo he dejado de escuchar campañas propagandísticas de parte del gobierno para evitar la explosión demográfica. Pareciera que ahora ya no es un problema, pareciera que la explosión demográfica se ha vuelto ya una solución o simplemente es intrascendente el tema. De tal manera que yo sí considero que por ahí también hay una serie de factores que hemos dejado de analizar. Pero estabas platicándome sobre la crisis del 29, Mario. Nos estabas diciendo precisamente que esa crisis del 29, después de esa bonanza de la Primera Guerra Mundial y haber detonado la economía, de pronto entramos a una zona de turbulencia económica en el mundo, y particularmente es famosa la crisis económica del 29. Hablo de la crisis económica del 29, Mario, porque es muy importante, porque precisamente los autores del liberalismo, que ahora están criticando el neoliberalismo, empiezan a surgir precisamente a dar soluciones a este tema. Y de alguna manera, estas soluciones que se dieron, incluso el presidente Roosevelt, de alguna manera salimos con eso, economías emergentes como la de México, salimos beneficiados en ese tema. Pero me interesa tu opinión, Mario Rosales, sobre todo porque habrá parte del auditorio, quienes nos están escuchando en Radio Bahía, quienes nos están escuchando en El Gallito, en varias estaciones de radio que solamente escuchan lo que decimos. A veces los temas económicos, Mario, son muy distantes de Juan Pueblo, de quienes no entienden por qué de pronto puede haber desabasto, no entienden por qué de pronto puede haber escasez de productos o por qué de pronto hay un desempleo galopante y hay pocas posibilidades de conseguir trabajo. Ese es el tema fundamentalmente. ¿Cómo esa crisis del 29 en los Estados Unidos y en el mundo da de lleno también en el país y cómo nosotros logramos navegar en esa crisis? Sí, mira, la característica fundamental de cualquier crisis económica, como incluso la que estamos viviendo, claramente la que estamos viviendo, es que afecta a todos los sectores de la economía y desde luego a quienes más afecta, pues son evidentemente a los sectores más pobres. O sea, toda crisis económica provoca, en primer lugar, desempleo. O sea, ¿qué implica principalmente una crisis? Simplemente desde un punto de vista numérico, es una caída en una cifra, en un dato, que se llama Producto Interno Bruto, que ahora está criticando mucho. Dice, no es importante, pero sí es importante, es una medida. Y lo que nos está diciendo esta medida es que si baja, si hay un crecimiento, significa que va a haber menos producción para más gente. Entonces, lo que nos va a corresponder a todos los mexicanos, pensemos en este caso,
por ejemplo, que se habla de que pues, puede haber una caída muy severa en el Producto Interno Bruto este año por la situación de la pandemia, significa que desde el campesino, que a lo mejor no va a poder vender su cosecha o la va a vender muy baja, hasta principalmente en las zonas urbanas, quienes no consiguen empleo, pues se van a afectar. O sea, es una cosa que no necesita ser genio en la economía, sino al contrario. Generalmente quienes más la conocen y la sufren son estas personas. Entonces, lo que hace la economía, el análisis, es explicar por qué sucede esto, por qué en un momento determinado hay menos para repartir, y además que esto también es cierto, para repartirse muchas veces en forma desigual. Entonces regresamos a 29. 29, ¿qué es lo que pasó? Hubo una crisis de sobreproducción, los productos no se vendían, lógicamente las acciones cayeron, porque las acciones se basan en la expectativa de ganancia. Esto hizo que hubiese menos personas dispuestas a invertir su dinero desde un negocio pequeño, un puesto de tacos, hasta las grandes empresas automotrices, todas dejaron de invertir. Desde luego, el consumo también disminuye, porque si hay desempleo, las personas tienen menos ingresos. Al haber menos ingresos, lógicamente hay menos consumo, y esto se vuelve un efecto de bola de nieve, que es la característica de una crisis. Empieza a darse la vuelta cada vez más, con más lodo, con más personas afectadas, y esto hace que se vuelva un problema de carácter mundial. Pero no fue una crisis de carácter mundial. Hay que recordar que la crisis de 29 fue una crisis que afectó únicamente al mundo capitalista. O sea, ya desde 17 viene una distinción muy importante entre países que ya no respetan el sistema de mercado, que establecen un sistema de planeación y donde existe un gran control por parte del Estado. Entonces, ya para ese momento, para 29, ya había pasado Lenin, estaba en el gobierno Stalin, que había sido el que había triunfado después de los problemas internos. Entonces, la crisis se da en el sistema capitalista, y pues la solución que se veía es: hay que acabar con un sistema que permite que la irracionalidad del mercado resuelva los problemas económicos. Solamente la mano férrea de la planeación obligatoria de los planes quinquenales puede evitarlo. Entonces, entre esas luchas, entre lo que tú llamas el liberalismo, ahora el neoliberalismo, y el comunismo, estatismo, colectivismo, pues surge una posición intermedia muy interesante, que es la de Keynes. Keynes va a decir: no, hay que dejar la actividad económica, la producción, en manos privadas, pero el Estado no debe ser, como en el liberalismo, alguien que deje hacer y deje pasar. Ya no se vale el laissez-faire, laissez-passer. El Estado tiene que tener una política económica anticíclica. Y es entonces cuando Keynes, que primero escribe un libro que se llama, que es un título terrible, Consecuencias económicas de la paz. Fíjate, resulta, lo que dice Keynes es terrible, porque dice: la guerra es muy buen negocio, la paz tiene consecuencias negativas. Entonces, la guerra, la Primera Guerra Mundial, pues sí impulsó la economía, pero después de un tiempo de paz viene este problema. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? El Estado tiene que actuar en contracíclico de los particulares. Entonces, el Estado, por ejemplo, cuando hay crecimiento económico, debe cobrar impuestos, pero cuando bajan, al contrario, el Estado tiene que disminuir los impuestos. Y por el contrario, el gasto público, en época en la que el Estado recibe más, es cuando menos debe de gastar, pero en época de crisis, el Estado debe de gastar más, aunque sean cosas inútiles, aunque sea contratar a trabajadores para que hagan hoyos y contratar a otros trabajadores para que tapen esos hoyos. ¿Por qué? Porque eso les da dinero a esos trabajadores y compran comida, compran ropa, y eso revitaliza la economía. O sea, entonces, el modelo keynesiano, que se basa en el manejo de una política fiscal
de una política de gasto público, de una política de tasas de interés, de una política de comercio exterior, de una política monetaria, porque también sabemos, es muy fácil emitir moneda por parte del Estado, pero esto genera un problema serio, que es la inflación. O sea, las crisis se dan porque de repente, si hay mucha inversión y poco ahorro, etcétera, se provoca lo que se llama deflación. Pero también el otro problema que se llama inflación también es dañino a la economía. Tal vez menos, pero también es dañino a la economía porque la inflación significa que el precio de todos los productos es más caro, o sea, genera lo que conocemos carestía. Entonces, para decirse, ¿qué es peor? ¿Quedarte sin trabajo o que tu salario no te alcance para comprar? O sea, los dos son problemas. Y ese es un poquito el gran dilema que, de alguna manera, Keynes trata de decir, el Estado tiene que intervenir para tratar de ni que se llegue a una situación inflacionaria, ni que se llegue a una situación deflacionaria, con los efectos principalmente en el empleo. Entonces, ahí es donde el gasto público, por ejemplo, tiene, o sea, vemos que sin quitarles la responsabilidad o el negocio, o lo que queramos ver, a los particulares de invertir y de producir los bienes y servicios, el Estado empieza a tener un papel central que podría llamarse rector, coordinador, etcétera, de la economía, y eso va a actuar en forma tal que contrarreste los efectos normales de una crisis. O sea, se llama política anticíclica. Entonces, correcto, Mario. Si me permites, te interrumpo, vamos a un corte y regresamos. Estamos aquí en el análisis, hablando de los temas históricos y sobre todo de la economía. Habrá algunos aspectos que tendremos que abordar con precisión, pero hay algo que yo quisiera comentar y que te platicaría yo al regreso del corte. A mí me brinca con todo lo que me platicas y con todo lo que se platica de economía. Me brinca, ¿es posible gobernar a un país siendo un ignorante en materia económica, sin poder conocer a profundidad las decisiones que se toman en políticas públicas un gobernante y que de pronto no se sepan las consecuencias de ellas? Regresamos, te hago la pregunta al regresar del corte. Hola, soy Tefi Escudero, entrenadora de Mobius CrossFit. No te pierdas toda la programación en Despierta TV. Hola, soy Tefi Escudero, entrenadora de Mobius CrossFit. No te pierdas toda la programación en Despierta TV.
Organics tiene los productos de limpieza que tú necesitas. Al ser fabricantes y avalados por la COFEPRIS, te garantizamos la calidad del servicio que te ofrecemos. Con Shell Organics eliminas el 99% de virus y bacterias, pues es aplicado por personal calificado para así obtener espacios libres y seguros. Contáctanos al 9983 9942 30. Somos Shell Organics. Pues estamos aquí en su programa Análisis en Radio Bahía y desde luego en El Gallito y también en Despierta TV. Estamos platicando con el académico y estudioso de la materia económica y del derecho también, Mario Rosales Betancourt. Mario, estábamos hablando, hicimos un recorrido desde el análisis de las primeras crisis. Nos hablaste en un principio del caso de las citas bíblicas, el pasaje de las vacas gordas y las vacas flacas, y que de alguna manera después del sueño del faraón de saber qué significaba y que le estaban diciendo que después de 7 años de bonanza vendrían 7 años de carencias, de sequías y de una serie de cosas, y que de alguna manera esto va dando las bases para que nosotros podamos percibir que los ciclos de la economía de alguna manera se pueden predecir o se pueden prevenir y se deben de tomar medidas al respecto, como es el caso de la Biblia. Bueno, pues si tienes 7 años de bonanza, pues hay que ahorrar para los 7 años de vacas flacas. Lo mismo nos hablaste de la crisis del 29 y la influencia de la Primera Guerra Mundial, el incremento de productos que finalmente fue provocando una crisis económica que fue la crisis del 29, y también nos decías que esa crisis solamente afectó a los países capitalistas. Los países socialistas o el bloque socialista, recordemos que en ese tiempo ya había surgido en 1917 la Unión Soviética o la ex Unión Soviética, y que de alguna manera pues, se manejaban ellos con una economía planificada, una economía dirigida. Esto es, que ellos determinaban en qué se invertía, en qué se dejaba de invertir, qué empresas privilegiaban y crecían y qué empresas consideraban que no eran tan necesarias. Y así manejaron su economía. Lo mismo sucedió en China, que la China de Mao, que también manejó su economía con criterios netamente gubernamentales. Y después, la crisis en los Estados Unidos. Pero todo ello, en el caso de México, yo, Juan Pueblo, que estoy dedicado al campo, que estoy dedicado a tareas que siento que están muy alejadas de las decisiones gubernamentales, ¿cómo puedo yo identificar si un gobernante está tomando decisiones acertadas o equivocadas, y cómo me va a afectar en mi vida particular, en mi economía doméstica, esas decisiones acertadas o equivocadas que tome? Porque hay una cosa que no debemos de perder de vista. Una cosa es que la gente tenga una necesidad económica y se le den recursos para cumplir o satisfacer esas necesidades económicas, y otra cosa es, recordando el término bíblico, aquel pasaje de que una cosa es darle de comer a alguien pescado o enseñarlo a pescar para que coma con mayor frecuencia. Y es un poco lo que siento que está sucediendo en el país. Se nos ha juntado el tema de la pandemia, hay medidas económicas desde un particular punto de vista equivocadas, otras aceptadas. Se habla del neoliberalismo y el daño que ha causado el neoliberalismo a nuestro país y la cantidad de pobres que se han dado, pero en alguna charla y en alguna de tus clases tú nos decías la vinculación, Mario, que tiene la economía mexicana con la economía norteamericana, y cómo yo, Juan Pueblo, puedo percibir esta situación y puedo calificar con ciertos indicadores si mi gobernante está haciendo lo acertado o nada más se anda paseando y comiendo y divirtiéndose. ¿Qué es lo que me puede servir para entenderlo? Bueno, ya que estás muy dado a citar la Biblia como cierto personaje que está en la presencia de la República, pues hay una frase muy clara que dice: por las obras los conoceréis. ¿Cómo vamos a saber si está funcionando una política económica, un modelo económico? Pues simplemente por los resultados.
si el resultado es que haya menos pobres, si el resultado es que haya crecimiento económico, si el resultado es que haya estabilidad de precios, si el resultado es que haya más empleo, es que está funcionando bien lo que está haciendo el gobierno. Si por el contrario el resultado es... Te voy a interrumpir, empleo, sí. Mario, te voy a interrumpir con algo que acabas de decir que me parece muy interesante, que dices, por sus obras los conoceréis, y lo que se haga de alguna manera lo valoramos, y me viene a la mente algo. Es una manera de terminar con los pobres dándoles limosnas o dándoles un apoyo de 1,000 o 2,000 pesos. ¿Realmente eso termina con la pobreza en México, o lo único que hacemos es aplazar el problema, le das paliativos, pero los mantienes pobres? Ese es el tema. Cuando le estás dando apoyo a los niños, cuando les estás dando apoyo, si a mí me brincó hoy una noticia en Quintana Roo, y que tú coincidirás conmigo, me brincó y me pareció muy grave. Se dio a conocer que ya hay 170 alumnos inscritos en la Universidad del Bienestar. Que esos alumnos inscritos en la Universidad del Bienestar van a tener una beca de 2,000 pesos. Son jóvenes que no presentaron ningún examen para poder ser aprobados. Que esos recursos de una universidad novedosa del bienestar, que más me suena a un adoctrinamiento político, no podrían ser mejor aprovechados. Imaginen que esos 2,000 pesos se les entreguen a los mejores alumnos de la Universidad de Quintana Roo, a los mejores alumnos de la Universidad Autónoma de México, del Politécnico. Es decir, esas becas con las instituciones que tenemos, en lugar de gastar en infraestructura, en terrenos, en construcción de nuevas universidades, para cumplir con un capricho, en lugar de invertirlas y fortalecer las estructuras de educación superior que ya tenemos en el país. Eso me parece una idea aberrante. Esos recursos que pueden ser destinados a instituciones que ya tienen prestigio internacional, nada más por el capricho de un hombre que llegó a la presidencia y que ahora tranquilamente recuerda que cuando él estudió reprobaba materias y se tardó tantos años en aprobar. Y entonces ahora, por ese capricho, dice, bueno, que todos estudien y les vamos a pagar. ¿Por qué esos recursos? ¿Por qué ese privilegio para una universidad novedosa? ¿Y por qué no esos recursos para becas y apoyos a estudiantes y alumnos de excelencia que son competitivos y han tenido reconocimientos internacionales? Recordemos, por ejemplo, el Politécnico, que el Instituto Politécnico Nacional ha ganado premios por los estudiantes que están haciendo desarrollos de robótica, por ejemplo. Ah, no, pero a ellos no se les apoya. Vamos a apoyar nosotros. Me parece que esa es una idea absurda y equivocada, pero es parte de lo que vemos en toda la economía. Pero te escucho, perdóname la interrupción, sí. Mario. Mira, aquí, por ejemplo, concreto, o sea, una de las cosas muy importantes cuando alguien no sabe algo es saber que no lo sabe y rodearse de personas que sí saben. O sea, no necesariamente un jefe de Estado tiene que ser un experto en economía y en ingeniería y en derecho y en todo. ¿Qué es lo que tiene que tener? Pues especialistas que realmente le apoyen y hacerles caso. Por ejemplo, no necesariamente, por ejemplo, crear la idea de una nueva universidad es mala. Yo, por ejemplo, te pongo el caso concreto del estado de Oaxaca. En el estado de Oaxaca, hace muchos años, pero ya ha crecido, se ha desarrollado. Exactamente, que no es solo la Universidad Azteca, la Universidad del Mar. O sea, se le pidió a una persona que fue un maestro, el doctor Modesto Seara Vázquez, ya... Sí. Entonces, y dice, desarrolla nuevas universidades, y empezó a desarrollar la Universidad del Mar, la Universidad Mixteca, en fin, una serie de universidades que actualmente tienen un gran nivel académico reconocido internacionalmente. Entonces, sí, no necesariamente se tiene que pensar que toda nueva universidad es mala, pero cuando una universidad se hace por puntada, se hace por capricho, se hace por ocurrencia, como fueron las universidades, hay que recordarlo, de la Ciudad de México, del Distrito Federal, cuando Andrés Manuel López Obrador era jefe de gobierno. Y que, exacto, o sea, más o menos te puedo decir, casi con las mismas fechas se hicieron esas cosas. Una, ¿qué resultados tuvo y cuál tuvo resultados? O sea, no es sino en un momento determinado tener a personas capaces haciendo cosas para hacerlas bien y no simplemente demagogia, porque efectivamente, ¿qué es lo que pasa cuando creas este tipo de universidades de poca
posibilidad de incorporarse al mercado, porque la mayoría de las personas que realmente estudian en una universidad, pues no es solo para tener conocimientos y presumirlos, no, es porque quieren incorporarse al mercado de trabajo. Entonces, quien estudia desde una ingeniería, una medicina, o técnico en algo, o lo que sea, técnico agrícola, o lo que sea, es porque le interesa incorporarse al sistema del trabajo. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Si tú creas simple y sencillamente técnicos que en política o en grilla, pues no va a funcionar. Yo recuerdo, por ejemplo, pensando en nuestra carrera, de repente en una universidad, creo que fue la Universidad Obrera o alguno de esos, empezaron a presumir, es que aquí nuestros abogados, etcétera, etcétera, explican muy bien las cuestiones sociales que tienen que ver con el trabajo, conocen perfectamente la teoría de la lucha de clases, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo me paré a hablar y les dije, ¿sabes qué? El problema para la gente es que no le importa si lleva un asunto porque lo corrieron injustamente, que llegue un abogado y le explique la lucha de clases, las injusticias sociales, la desigualdad humana y todo eso, y pierde el asunto. A mí van a preferir un abogado que a lo mejor es procapitalista, pero que les va a ganar el asunto. O sea, aquí, lo mismo, aquí, ¿qué te va a importar? Un médico que te explique que hay injusticias, que el pasado estaban las cosas muy mal, o un médico que te cure. Y lo mismo un ingeniero, lo mismo un arquitecto. O sea, aquí el problema es, volvemos a lo que decía, son los resultados. O sea, si finalmente la idea de la inversión, ¿cómo se va a solucionar los problemas del país? Con una inversión. ¿Y qué significa invertir? Gastar dinero en el presente para que en el futuro haya un mejor resultado. O sea, la educación es una magnífica inversión si el resultado de esa educación es que lo que se gasta en formar a un joven va a redituar en la actividad profesional o técnica que realice ese joven en beneficio. O sea, si en un momento determinado se invierte en capacitar a un campesino para que siembre mejor la tierra, eso es una buena inversión. Si nada más le vas a dar el dinero porque es pobre para que lo gaste, pero no lo capacitas, un poquito lo que decías, no le vas a enseñar a pescar, pues no sirve. O sea, aquí, y otra cosa importante, mencionábamos que los dos modelos son el modelo estatista, el modelo liberal. Actualmente, cada vez más, tenemos que darnos cuenta que ya no debe haber choque entre la iniciativa privada y el gobierno. Aquí lo que ahora se necesita para solucionar las crisis económicas, aquí y en todo el mundo, es que haya inversión privada apoyada por el gobierno y que esa inversión vaya a funcionar en beneficio de toda la población. Entonces, si realmente las cosas se hacen por capricho, entonces sí tenemos esos problemas de que el dinero público se está mal utilizando, porque finalmente se está desperdiciando. O sea, el gastar en entretener por 5 años a jóvenes que van a salir... Se está despilfarrando prácticamente. Exactamente. Y lo mismo, es como una empresa que se pone una maquinaria muy moderna, muy cara, pero que no produce calidad, no produce nada bueno, pues realmente no funciona. Ahora... Claro. Si me permites, vamos al corte nuevamente y regresamos. Estamos aquí en el análisis. Estamos platicando con el académico Mario Rosales Betancourt. Regresamos.
Tefi Escudero, entrenadora de Mobius CrossFit. No te pierdas toda la programación en Despierta TV. Está iniciando y Shell Organics tiene los productos de limpieza que tú necesitas. Al ser fabricantes y avalados por la COFEPRIS, te garantizamos la calidad del servicio que te ofrecemos. Con Shell Organics eliminas el 99% de virus y bacterias, pues es aplicado por personal calificado para así obtener espacios libres y seguros. Contáctanos al 9983 9942 30. Somos Shell Organics. Regresamos aquí en su programa El Análisis. Soy Eduardo Sadot y estamos en Despierta TV. Nos están escuchando en Radio Bahía y en Gallito Radio. Y está con nosotros el académico, el estudioso de Derecho y de Economía, Mario Rosales Betancourt. Mario, vamos en el último bloque. Platícanos, ¿qué se puede hacer? ¿Qué vemos en esta crisis económica del resultado de la pandemia? Y también preguntar, ¿en realidad el resultado de la pandemia o ya teníamos el antecedente de las medidas equivocadas por parte del gobierno que se recrudecieron con la pandemia y cuáles serían las soluciones? Adelante, Mario González. Bueno, mira, empiezo con lo último. Efectivamente, ya había indicadores de que no había crecimiento económico, pero los indicadores eran, bueno, estamos en 0.1 menos, pero de todos modos iban en contra de lo que criticaba, es que hemos tenido crecimientos muy pobres, ¿no? Pues ahora, como si era un crecimiento ya negativo el que teníamos. Y los indicadores incluso del primer trimestre, que fueron antes de la pandemia, porque solamente agarraron el mes de marzo, que ya empezó realmente la pandemia, pues ya eran malos. Claro, el segundo trimestre fue terrible y el resultado del tercero, pues se ve que también apuntan las cosas muy mal. Se prevé que a lo mejor el último, y ojalá, porque realmente estamos en un mundo de incertidumbre. Aquí, ¿cuáles son las posibilidades y pues lo que yo, de alguna manera, ves que los economistas nos dicen que somos las personas que decimos lo que va a pasar y después decimos por qué no pasó lo que dijimos que iba a pasar? Entonces, es difícil, pero sí, lo que es claro que este año va a ser un año en el que la situación económica, y pienso en lugares precisamente como donde estamos teniendo oportunidad de hablar, que es la situación de Quintana Roo, un estado cuya principal fuente de ingresos es el turismo, y que posiblemente sea una de las actividades que más va a tardar en recuperarse. No solo por las prohibiciones o limitaciones, sino simplemente por el miedo y por otro lado, pues por la baja de ingresos. Si bajan tus ingresos, pues te dedicas
a atender tus necesidades básicas y no puedes ir de viaje. Bueno, entonces por eso es de los que va a tardar más. Pero ¿dónde vienen los aspectos que podrían ser un poquito la posibilidad? La única, yo creo, buena noticia en todo esto es que finalmente ya está firmado, ratificado y en funciones un tratado nuevo, que ya no es el TLC, que a lo mejor impone condiciones más a favor de los Estados Unidos, porque fue la presión del señor Trump. Y esto nos ha hecho que se dé una paradoja. Realmente un gobierno que se dice de izquierda es el gobierno que más nos está haciendo dependiente de los Estados Unidos. O sea, toda nuestra posibilidad de superar la crisis depende de los Estados Unidos. Por eso, pues tuvo que verse este único viaje que ha hecho el presidente al señor Trump, que lo felicitara y le dijera que lo comparaba con Washington, que el otro le contestara, mi buen amigo, que hace cosas que no son de amigos. Pero, ¿por qué? Porque sabemos que la única posibilidad de superar una crisis es por inversión. Desgraciadamente, esta inversión solamente tiene dos fuentes: inversión interna, y de repente pues vemos que una de las políticas equivocadas ha sido afectar la inversión. Desde la decisión de cancelar el aeropuerto de Texcoco, el someter a consulta popular en un momento determinado se hace una cervecería o no se hace una cervecería, el hacer pues de alguna manera pleitos con grupos de empresarios, no darles reconocimientos a empresarios que simplemente le están haciendo propuestas, el decir yo tengo otros datos. Bueno, todo esto es serio, porque ahorita la única posibilidad de solucionar las situaciones que tenemos en nuestro país es que estemos juntos, y el decir estemos juntos, que esté junto la iniciativa privada con el gobierno, que ya no hay esos choques de que los empresarios son malos o que el gobierno es malo, que no nos van a ayudar para nada. Establecer una serie de acciones para que haya certeza en los inversionistas. O sea, tienen que hacerse una serie de cosas que de alguna manera quiten el miedo a la inversión. Yo creo que el problema, incluso antes de la pandemia, era que había temor de muchos de invertir, de poner, por ejemplo, nuevos hoteles allá en Quintana Roo, de poner nuevos restaurantes, de poner unas nuevas fábricas, etcétera. Entonces, la solución tiene que ser la inversión, no hay otra. Y no basta, desde luego, ni con la pura inversión privada, se necesita inversión pública. Por ejemplo, una de las cosas que puede ser motivo de una gran polémica, pero que tiene que ver precisamente con el estado de Quintana Roo, es el famoso Tren Maya. Bueno, se implica una inversión pública importante, y algunos dicen, bueno, pues a lo mejor sí va a servir y va a ayudar para reactivar la actividad económica en esa zona. Otros dicen no, porque está causando otros aspectos. Pero en fin, la verdad es de que ya tenemos que superar esta situación en la que unos no quieren que exista ninguna intervención del Estado y otros que le tienen temor a la inversión privada, ¿no? Se necesitan las dos. Desde luego, ahora el problema es la salud. Se necesita cambiar de vida en muchos aspectos. Se van a necesitar establecer nuevas medidas en muchos aspectos. Tenemos que adaptarnos a los cambios. Cambios que desde luego a nadie nos está gustando, pero simplemente lo que estamos haciendo ahorita. Fíjate, antes para poder estar yo en un programa contigo de televisión, pues tenía que, allá en Quintana Roo, tenía que ir a Quintana Roo. Ahora no, estamos pudiéndolo hacer yo aquí desde la zona metropolitana de la Ciudad de México, tú allá, y se ve como si estuviéramos juntos. O sea, ha habido una serie de cosas que están marcando que tenemos que acostumbrarnos a una vida diferente. Ese tipo de cambios se van a marcar en los negocios, se van a marcar en la educación, en fin, no tenemos que tener desconfianza. Yo creo que ese es el grave problema. La única forma que pueda haber inversión es habiendo confianza. Entonces yo creo que lo que tendría que estar haciendo el gobierno es generando confianza en que
Sí, está bien que haya honestidad, sí que está bien que ya no haya corrupción, pero también que las decisiones no sean de ocurrencia, que las decisiones sean pensadas, que se escucha a los demás. Creo que ese es otro de los problemas, no se escucha. Muchas de las críticas que se le hacen al presidente López Obrador no son por personas que quieren que le vaya mal, no son sus enemigos, son personas que les interesa el país y que le dicen, mira, si estás haciendo esto, puedes generar más desempleo, si estás haciendo esto, puedes generar más problemas para los que tú dices ayudar a los pobres. Entonces, ¿qué se necesita? Esta apertura que permita ver en qué me estoy equivocando, que permita rectificar lo que se está haciendo mal, ver que sumando podemos hacer más cosas. Desde luego, hay cosas que no dependen del gobierno. La misma pandemia, pues no es resultado, sí es resultado del gobierno la política ante la pandemia, pero la pandemia en sí, no. Entonces, pero sí, ya el mismo Maquiavelo decía, muchas cosas son producto del azar, producto de la fortuna, pero otras son de estar, tú sabes una palabra muy importante, prever, estar precavido, estar preparado, y no estábamos preparados para esto. Entonces ahora tenemos que aprender la lección. Va a ser una lección muy cara, pero vamos a tenerla que aprender y vamos a tener que buscar la manera de salir juntos. Yo veo que la crisis actual empieza siendo una crisis de salud, pero se está transformando ya en una crisis económica terrible, profunda, con las caídas impresionantes en el empleo y el Producto Interno Bruto. Eso va a transformarse en una crisis social y necesariamente en una crisis política y en problemas hasta de gobernanza, y desde luego problemas de criminalidad y otras cosas. O sea, Mario, se nos acaba el tiempo. A mí me queda en la reflexión algunas de las cosas que has dicho y sobre todo lo más grave. ¿Cuánto tiempo nos va a llevar superar esta crisis? Y lo más grave, no nos va a llevar 6 años, ni 7, ni 8, quizá más. Y a los que nos vamos a llevar desde el punto de vista educativo a una generación de niños y jóvenes que se van a quedar en el aire. Lo que me parece grave es que vamos a esta crisis de salud que deriva en una crisis económica, vamos a sacrificar lo que nunca se había hecho en ningún gobierno y en ninguna parte, vamos a sacrificar a una generación en conocimientos, en preparación, en oportunidades económicas, en posibilidad de superación, en crecimiento económico, no solo del país, sino de las personas en lo individual. Ese es el punto grave. Eso es lo que más nos preocupa, eso es lo que más me preocupa, porque tus nietos, mis hijos, tus hijos, los hijos de quien nos está escuchando, va a ser una generación que se va a sacrificar y no merecen ser sacrificados, como tampoco merecen que haya tantos muertos a consecuencia de la pandemia por el capricho, o cuántos muertos niños con cáncer por el capricho y la necedad de un hombre que se niega absolutamente a escuchar y que cuando lo critican cree que son sus adversarios y los califica de enemigos y los descalifica, cuando en realidad estamos en el mismo barco y tratamos de apoyar. Así sucedió con la renuncia del secretario de Hacienda, así sucedió con la renuncia del director del Seguro Social y así sucedió con los señalamientos que hizo Víctor Toledo, el secretario de Semarnat. Si ante todas esas evidencias de corrupción siguen pensando con ese elemento de, no, es la corrupción, como ya no es, tengo otros datos, ahora la frase y la palabra más socorrida es corrupción. Y con eso ya resolviste, como dice en el régimen militar, ya fregaste la guerra. No es así, hay que entrarle al problema. Mario, ¿algo que quieras agregar para terminar? Yo diría que tú hablas de una generación, yo siento que esto está causando terribles a varias generaciones. Primero, por ejemplo, de mi generación, los que ahora ya dejamos de ser adultos mayores y nos convertimos en grupo vulnerable. ¿Por qué? Porque todavía tendríamos la posibilidad a lo mejor de pensar que todavía unos 15 años o más, todavía podemos tener una actividad muy productiva, muy positiva, y qué es lo que vemos, que ahorita somos los que más posiblemente
hablo globalmente como generación, pues los más afectados por esto, en cuanto que somos los que tenemos más posibilidades de morir. Y esto, pues desde luego nos limita, o sea, es lo que va a pasar. Por ejemplo, yo lo veo en la universidad, ya nos dijeron, ustedes no regresen, muchos trabajos están diciendo, ya los viejitos, oye, pero es que tienen experiencia, no, pero por favor quédense, solamente pueden los Barclays y algunos que sí tienen mucha, pero los demás, o sea, lo está afectando entonces a la generación de los que podemos llamar adultos, está a los adultos productivos, que están quedándose sin empleo, que están perdiendo sus posibilidades de mantener a su familia, les está afectando. Yo lo estoy viviendo, por ejemplo, sufro mucho por la generación que acaba de terminar su 10º semestre, o sea, el último, donde doy clases en Acatán, muchachos muy brillantes que tenían la posibilidad de irse de beca, que querían la posibilidad de un buen trabajo, todo eso se les acabó, no van a conseguir ni trabajo, ni becas, ni nada. Los que están empezando a estudiar, pues lo mismo, los que están en los otros niveles educativos, los mismos. Lo que tú me decías, mi bebé de 2 años, la pobre está desesperada, pero además también tiene un futuro físico. O sea, se está afectando no solo a una generación, se está afectando a todas las generaciones, y todavía estos efectos van a venir en generaciones que aún no han nacido, porque obviamente todos estos problemas van a afectar el que surjan sanamente nuevos seres humanos en nuestro país. O sea, el problema es muy serio. Es un problema que ni hay que pensar que tiene soluciones mágicas, que no es la estampita la que nos va a solucionar, y que solamente un compromiso, una unidad, darse cuenta de que necesitamos ya no pensar que el trabajador y el empresario son enemigos, ya no pensar que el gobierno y la iniciativa privada son enemigos, ya no pensar que los civiles y los militares son enemigos. No, tenemos que pensar que tenemos ahorita todos que echarles todas las ganas para tratar de recuperarnos después de una situación que es tanto o más terrible que una propia guerra, porque además es el otro riesgo. En una situación de este tipo puede llevar a conflictos sociales, incluso a guerras internas o a guerras internacionales. O sea, la situación es muy grave, porque hablamos, por ejemplo, de la crisis de 29, pues aún las medidas keynesianas que aplica Roosevelt no solucionaron. La solución tuvo que ser la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si no aprendemos de la historia, pues el resultado es bastante trágico, y yo creo que ya la humanidad ha crecido en aspectos de darse cuenta de cómo suceden las cosas para no caer en los mismos errores del pasado. Porque sí, a lo mejor se puede pensar, esto va a pasar, sí, pero va a pasar sobre cuántos cadáveres, sobre cuántos desempleados, sobre cuánto sufrimiento. Y eso es lo que tenemos que evitar que se dé. Muchas gracias, Mario Rosales Betancourt, académico, catedrático de la Facultad de Derecho de la FES Acatlán de la UNAM. Te agradezco mucho. Buenas noches, Mario. Buenas noches. Y a usted que nos escucha del otro lado de la radio, en Radio Bahía y Gallito Radio, y a quien está del otro lado de la pantalla, les agradecemos su presencia. Estuvo en la producción José Luis Palomo, en controles Carla Chacín, Sergio Morales, Adriana Fernández, Ana Guerrero, Jimena Sáenz, Alan Pluma y Marco Mendoza. A nuestro auditorio de Radio Bahía, Radio Gallito y Despierta TV les agradecemos su presencia, y los invitamos el día de mañana a una entrevista muy interesante con un presidente municipal de uno de los municipios turísticos históricos del centro del sur de la República, que es el municipio de Tlacotalco. Platicaremos sobre cómo se están levantando muchos de estos municipios. Les agradezco mucho, soy Eduardo Sadot y nos vemos el día de mañana. Muchas gracias.